Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares recibiendo la palabra del Señor por este medio. Amén, hermanos. Donde quiera que usted se encuentre, hermano, sea bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos dando inicio, hermanos, a este culto virtual de Sociedad de Varones correspondiente al día de hoy, domingo 21 de junio del 2020, para recibir palabra de Dios y que llegue y penetre a nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias y leemos el Salmo 129. Amén, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyunturas de los impíos, sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dieron los que pasaban bendición de Jehová, sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, una vez más te damos las gracias en esta tarde, mi Dios, aleluya, por permitirnos, Señor Jesús, escuchar tu linda palabra, Señor, por escuchar tu mensaje, Señor, aleluya. Y así, mi Dios, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, todo este tiempo, Señor, estar atentos, Señor, a tu voz, aleluya, a tu espíritu, mi Dios, aleluya. Sigue bendiciendo tu pueblo, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Por cada estudio que hemos recibido, Señor, gracias, aleluya. Por cada bendición, gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo prestado, aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo, sigue, Señor, con tu pueblo, Señor, y danos, Señor, siempre la fortaleza, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén, aleluya. Y así, hermanos, con este espíritu, amén, recibimos al hermano que nos trae el estudio, amén, de la continuación de los 400 años de silencio. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que Dios me los bendiga mucho. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente para acompañarles en un domingo más. Espero que ustedes se encuentren muy bien. De mi parte, pues desearles y enviarles las más grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, para sus familias, y que sea Dios bendiciéndole y prosperándole donde usted esté, en su trabajo, en su casa, en su familia. Amén, hermano. Y que sea el Señor Jesucristo tomando control de cada una de las necesidades y peticiones que tenemos para con Él. Amén. De verdad que es para mí una bendición poderle acompañar. Y nuevamente hablar sobre un tema, amén, hermano, sobre un subtema del mismo tema que venimos desarrollando hace varios domingos, amén, que es de los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, amén, hermano. Ese periodo que es de aproximadamente 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como tal, ¿verdad? Entonces, hermanos, sáquele el máximo provecho a las enseñanzas. La verdad que las enseñanzas han sido muy hermosas, de mucho aprendizaje. Esto va un poco más allá de lo que la Biblia contiene, inclusive, pero que nos ayuda a entender todo el contexto de lo que bíblicamente sucedió y de lo que en periodo de Jesús sucedió, amén. Cómo Dios preparó al pueblo de Israel, a la iglesia, para poder entrar, amén, hermano, en el periodo en el que el Señor Jesucristo vino a cambiar la forma en la que le íbamos a servir, ¿verdad? Él vino a hacer la apertura, amén, para que nosotros los gentiles pudiéramos honrar y entrar al reino de los cielos, amén, y estar juntamente con Él. Entonces es una bendición, amén, este tipo de temas y aprender más de la palabra del Señor Jesucristo y de lo que sucedió, amén, hermano. He visto enseñanzas muy hermosas y espero que así como yo las he disfrutado, usted
esté disfrutando también esta etapa de aprendizaje. Diferente, hermano, porque llegamos a través de un video, pero sabe que eso es lo bonito, hermano, que si usted algo no entendió, se devuelve, lo vuelve a ver y aprende de nuevo. Amén, hermano. Entonces ahí lo tiene para verlo en el momento en que usted guste y repetirlo y repasarlo. Amén. Es una bendición. Entonces, hermano, sin más, lo que voy a arrancar es con una pequeña oración. Eh, amén. Como siempre lo he hecho, dándole gracias al Señor Jesucristo y pidiéndole que Él alimente a nuestro espíritu a través de las enseñanzas, como lo ha hecho en todas las demás. Amén. Pero con esta igual, que sea bendición para cada uno de nosotros y de crecimiento espiritual. Amén. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, Padre Santo, que seas propicio a nuestras vidas, Señor Jesús, que nos ayudes a crecer espiritualmente y a entender, Señor Padre Santo, más y más de tu palabra, que nos haga, Señor Padre Santo, cada día siervos, Señor, tuyos, que te honren con espíritu y verdad, Señor, y que nuestro espíritu crezca cada día más para poderte dar más a ti, Señor Jesucristo. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo cuanto tenemos, Señor, en lo mucho o lo poco, Señor Jesús. Gracias por todo cuanto nos das, mi Señor Jesucristo. Sé propicio a nosotros con palabra y alimento, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a arrancar, hermano, el tema con el que vengo, el día de hoy a desarrollar es este que usted ve ahí en pantalla, amén, hermano. Es la Septuaginta, amén. La Septuaginta. Hermano, esto es un tema bien interesante. Realmente, créame que yo aquí estoy aprendiendo. No soy un erudito, hacemos una investigación claramente de bastante tiempo para poder brindarle a usted información veraz, comparar y todo, hermano. Así que, si tiene alguna duda, yo lo invito a que usted haga esas investigaciones también, a que usted se meta y se enamore de investigar, hermano, porque eso le da a uno un aprendizaje, un enriquecimiento de la palabra del Señor mucho más amplio. Así que enamórese de las enseñanzas, enamórese de aprender, de investigar. Si algo le parece a usted que no le quedó claro, hermano, métase e investigue. Ahí está la información, usted la puede encontrar y es algo muy bonito, muy interesante, muy rico estar aprendiendo de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces lo invito a que lo haga, amén. Para que usted me entienda, la Septuaginta, hermano, es la primer traducción prácticamente bíblica que existe, para que usted lo entienda. Se tradujo la Torá, que si usted bien lo recuerda, cuando hablamos del Talmud, la Torá correspondía al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, amén, hermano. Entonces, la traducción de la Torá del hebreo al griego koiné fue lo que se llamó la Septuaginta. Fue, si lo quiere ver así, la primer traducción de la Biblia, amén, hermano. Entonces va a ver qué montón de cosas vienen acá. Septuaginta, usted lo puede entender como la Biblia de los 70. De hecho se representa como un 70 en número romano, que ahí lo tiene usted en su pantalla. Y vamos a ir desarrollando esto poco a poco, amén, hermano. Entonces, espero que vaya usted aprendiendo bastante el día de hoy. Vamos a pasar, hermano, por acá y ahí usted va a ver los temas que vamos a desarrollar. No sin antes, puede ver usted ahí al lado izquierdo una imagen, hermano. Yo procuro que las imágenes que le comparto acá sean imágenes pues que edifiquen, ¿verdad? Es una traducción del libro de Esdras de aquel tiempo. Estas traducciones, hermano, en su gran mayoría, según las investigaciones, pues hay muy pocos de lo que se han recuperado los textos originales y gran parte de esto se dice que está en los archivos del Vaticano, amén. Entonces, no hay gran información, pero esta es una imagen de la traducción del libro de Esdras, que bíblicamente fue uno de los últimos libros, cronológicamente hablando, que se escribió, amén. Entonces, ahí usted tiene esa información. Es bien, bien bonito, hermano. Son los textos de Esdras tal y como se lee en la Biblia Septuaginta, para que lo tengan con más amplitud. Los temas a desarrollar, hermano: ¿qué es y por qué el de su nombre, o sea, de Septuaginta? La carta de Aristeas. Vamos a ver un poco y vamos a conocer, hermano, hay algunos mitos, leyendas que hablan respecto a esto, pero también hay algunos valores, si lo quiere ver así,
valores históricos dentro de estos mitos y leyendas que acuerpan el tiempo en el que se transcribió esta Biblia. Amén. Entonces, por ahí vamos a hablar de la carta de Aristeas para que usted pueda comprender un poco más allá de esto. Vamos a ver ya la historia como tal y qué es lo que dice la historia respecto a la Septuaginta, la relación en la época de Jesús, claramente, de este libro, en este caso de la Septuaginta, y la importancia que tuvo este libro, amén, en el desarrollo previo a la venida del Señor Jesús y posterior a que el Señor Jesús pues ascendió al cielo, amén. Entonces vamos a ir desarrollándolo, amén, y vamos a ir hablando respecto a qué es y por qué es su nombre. Bueno, hermano, aquí a la derecha, como usted puede ver la imagen, hermano, ahí usted ve un fragmento, amén, de la Biblia Septuaginta que está considerado que esto está dentro del periodo, o este fragmento, amén, que está ahí, está en un museo, amén. Está entre el 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo, amén. Fue encontrado en las cavernas Nahal Heber, en el sur de Qumran, hermano. Entonces, imagínense qué bonito. Y eso que ve usted ahí marcado en amarillo, en la imagen, hermano, es lo que se llama el tetragramatón. Tetragramatón. Hermano, que el tetragramatón, para que usted pueda entender y lo pueda ver, hermano, es lo que se le dice el nombre o el nombre especial. Estos son las cuatro letras Yud, Hei, Bab, Hei, que se traduce claramente del hebreo a nuestro idioma como Jehová. ¿Ok? Entonces ahí usted puede ver en este pequeño fragmento de papel que se encontró con la traducción el nombre de Jehová o el tetragramatón, que así se llama, amén, hermano, en esas traducciones, en las traducciones del nombre de Jehová. Bueno, eso se lo dejo ahí para que usted vea, son imágenes bien bonitas, bien interesantes que se va encontrando uno por ahí. Todo esto claramente está en museos, hermano. Espectacular poderlo ver, pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es y por qué es su nombre? Bueno, la Septuaginta, hermano, es la Biblia griega, comúnmente llamada como la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, generalmente abreviada en números romanos como con los símbolos LXX, claramente que es 70 en número romano. Es una recopilación en el griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanakh o la Biblia hebrea. Ya van a ver porque yo antes les mencioné que era una traducción de la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, pero después también se hizo la traducción del Tanakh. Si usted recuerda la enseñanza también que habíamos hecho de el Talmud, hablamos del Tanakh. El Tanakh, recuerde que era la T, la N y la J, que era el equivalente a los libros totales del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces no solamente la Torá, sino también los profetas y también todo lo que tiene que ver, profetas mayores, menores y todo lo que tiene que ver con jueces, ¿verdad? O historia, en este caso, para que usted lo tenga por ahí. Representa una síntesis y que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. Claramente, pues, hermano, aquí no solamente podemos entender la Septuaginta como la primer traducción de la Biblia, hermano. La primer traducción de la Biblia. Eso es lo interesante de esto. Imagínense que es la primera vez que se toma del hebreo y se traduce a otro idioma, amén, hermano, en este caso el griego. Recuerde, en el libro de Daniel encontramos un fragmento donde dice que todos debían tener el griego y el idioma griego se había popularizado. Vamos a ver un poquito de historia más adelante respecto a esto y el por qué se traduce al griego y es el primer idioma al que se traduce. Prácticamente para ese tiempo, el hebreo para la gente que había migrado o había salido hacia otros lugares, hermano, ya el hebreo estaba perdiendo sus raíces. Por lo general, más bien ya se estaba hablando en arameo. Entonces el hebreo prácticamente estaba saliendo y se conversaba más el arameo. Y para la gente que estaba fuera del pueblo de Israel, por alguna razón, hablaban en griego. Prácticamente el griego lo conocía la mayoría, ¿ok?
Entonces vamos a seguir avanzando, hermano. Como usted puede ver aquí, hermano, vamos a hablar de la carta de Aristeas. Bueno, para contarle un poquito de qué es la carta de Aristeas, hermano, hay algunos mitos y leyendas que hablan de esto. Pero estos mitos y leyendas tienen una referencia histórica, amén, hermano. La carta de Aristeas se refiere o hace referencia a una carta que Aristeas, ¿ok? Aristeas, que es una persona, le escribió a su hermano, amén. Esta carta contenía una información o información importante de referente a lo que había pasado con el tema de la traducción de la Biblia. Él le escribe a su hermano y esta carta tiene todo el contexto de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó y qué dice la carta? Bueno, el rey Ptolomeo II de Egipto, era un apasionado en este caso de lo que eran las letras, las escrituras y todo el tema de libros, y él fundó una biblioteca de Alejandría. Amén. Claramente en esta biblioteca él manejaba una cantidad de libros impresionante, pero hubo un libro que le interesó muchísimo, que fue la Torá. ¿Qué pasaba con ese libro? Él no lo tenía, lo tenían en hebreo y él quería tenerlo claramente en su idioma, que era el griego, ¿ok? De ahí la importancia. ¿Qué fue lo que hizo Ptolomeo, según la carta de Aristeas? Envió a unos de sus representantes al pueblo de Israel, el pueblo hebreo judío, y pidió a 6 personas o 6 estudiosos, claramente eran escribas, personas muy preparadas, 6 escribas, pero de los más preparados, 6 de cada una de las 12 tribus. Es decir, él se llevó a 72 ancianos judíos que iban a hacer la traducción. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, cuando ellos llegan a Egipto, bueno, el rey Ptolomeo claramente los recibe, les da todas las comodidades posibles, les hace algunas pruebas, ¿ok? Para corroborar que fueran eruditos en el conocimiento del hebreo y eruditos en el conocimiento del griego. Al pasar las pruebas, bueno, él les da una posada claramente y los pone a traducir la Torá. Recuerden que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces ellos hacen la traducción de la Torá, ¿verdad? Toda la traducción de la Torá y en este caso, pues ellos empiezan a validar letra por letra. Voy a explicarles algo importante acá y es que, hermano, la Biblia en este caso hebrea, hermano, no tenía puntos, no tenía comas, no tenía mayúsculas, minúsculas, no existía eso, hermano, amén. Entonces ellos empiezan a hacer una traducción completa, completa. Bueno, hay dos versiones que hacen referencia a este tema, ¿ok? En el estudio que se hace de la carta de Aristeas. Dicen, o se dice en este caso, que la carta de Aristeas, amén, tenía una información adicional y era que el rey Ptolomeo II había separado a los 72 traductores en este caso, ¿verdad? Y los había enviado a uno por uno para garantizar la fidelidad, o sea, ser fidedigno en que la traducción del hebreo fuera exactamente igual al griego, es decir, sin quitarle ni ponerle nada, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Bueno, prácticamente él separó a los 72 ancianos, amén, los colocó por aparte y estos ancianos tradujeron la Biblia. Milagrosamente, se menciona en parte de la historia, las 72 traducciones fueron iguales, iguales. No hubo una variación entre una y otra. Entonces, claramente el rey Ptolomeo aprobó esta, esta traducción, ¿verdad? Claramente eran expertos, escribas, perdón, eruditos de las palabras y de las letras, y de ahí, hermano, que pues pudieron hacerlo de esta forma. Hermano, el término Septuaginto significa 70. Como usted puede ver, fueron 72 ancianos. Amén. Entonces lo que se hizo fue un redondeo y se dijo la Septuaginta, que es como se llama a la traducción de esta Biblia. Para complementarlo, bueno, esta traducción se hizo en 72 días.
la traducción del Torá, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, claramente, posterior a esto, el libro tuvo algunas críticas que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero entonces ya sabe de dónde viene. Fueron 72 ancianos en 72 días y se hizo la traducción. 6 de cada una de las tribus, de las 12 tribus. Pero esto permitió, hermano, la expansión del conocimiento del judaísmo y de Jehová y de su palabra a los extranjeros, pues para que ustedes lo puedan entender. Entonces, esta palabra se llevó a otros sectores o a otros países cercanos, claramente, donde no se conocía o donde no estaba la palabra de Dios. Y esta traducción al griego permitió que así fuera. Amén. Entonces, imagínense la importancia que tuvo este libro. Fue un libro aceptado, de inmediatamente fue ingresado a la Biblioteca de Alejandría y por supuesto, pues esto permitió ampliar el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poquito de la historia, hermano, que usted está viendo ahí en pantalla, bueno, esta carta que veíamos de Aristeas, amén, hermano, se acuerpa en este caso en la Odata del reinado de Ptolomeo segundo, Filadelfo, del 285 al 247 a.C., claramente ubicado dentro de los 400 años de silencio, como documenta Julio de Bole. Hermano, es importante que estamos hablando de la Torá escrita. Recuerden que el Talmud, que era el libro que habíamos visto antes, era la Torá oral. Esa no estaba incluida dentro de la traducción que se hizo en la Septuaginta, ¿ok? Entonces, la traducción de todo el cuerpo de la literatura hebrea a la lengua griega constituye un esfuerzo único de interpretación en todos los sentidos, que esto era lo que le mencionaba. Esta traducción, yo le decía que en hebreo no tenía ni puntos, ni comas, ni mayúsculas, minúsculas, nada. Esta traducción que hacen estos 72 estudiosos eruditos, amén, incluye una traducción en todos los sentidos. Ellos corrigen la ortografía, ellos le corrigen la morfología, la sintaxis, la semántica, la teología, todo. Lo que yo quiero que usted me entienda es que esta traducción, hermano, da pie al resto de traducciones de la historia, hermano. Da pie al resto de las traducciones de la historia. Ya a partir de la Septuaginta empiezan a surgir algunas otras traducciones, pero siempre la base fue la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el hebreo, hermano, la Torah hebrea original, primero fue fidedigna la traducción, entonces se pudo garantizar que era exactamente igual. Y lo segundo es porque el hebreo, hermano, prácticamente había desaparecido. El hebreo era muy poco conocido y muy pocas personas manejaban el hebreo ya. Entonces de ahí que esta Biblia tuvo un recibimiento muy importante. Bueno, hermano, como le decía, hubo otra teoría o otra leyenda o otro mito, parte de la historia, pues, dice que Aristóbulo, que vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo VI, entre el 181 y 145 a.C., confirmó la versión de los 70, de los 70 o la Septuaginta con anterioridad a la carta de Aristeas. Es decir, esto es como un cuestionamiento que hacían histórico, amén, a que la carta de Aristeas fue posterior a la traducción, pero siempre se acuerpan en los años, entonces digamos no hay una gran variación. Este filósofo completa la traducción de todos los libros de la ley. Aquí lo importante de este filósofo es que él inicia con la traducción completa, amén, de los libros. Ya aquí no solamente entonces tradujo la Torah, sino que también en la historia se hace la traducción del Torah, del Tanakh, perdón hermano, del Tanakh. Entonces, este proceso concluyó alrededor del año 150 a.C. El texto griego de los 70 fue adoptado por una significativa porción de los judíos, tanto en Palestina como en la diáspora. Hermano, todos los judíos estaban dispersos, se contaban por cientos de miles exiliados entre las naciones mediterráneas, Lejano Oriente, Mesopotamia, Alejandría.
Todas estas personas no tenían acceso a la Torá porque no conocían el hebreo, pero esta Septuaginta claramente les permite volver a estudiar la palabra del Señor Jesucristo en el dialecto en el que ellos tienen. Esta porción del pueblo hablaba griego, participaba de la cultura helénica, que después vamos a ampliar ese tema, hermano, para que usted vea qué interesante y qué tuvo esa situación, y que era la cultura helénica extendida, pero esta estaba extendida en el oriente desde Egipto, Etiopía, Palestina, Arabia, Siria, Asia Menor, Babilonia, Persia y hasta la frontera con India. Imagínense hasta dónde llegó esta Biblia y la importancia que tuvo, porque entonces permitió nuevamente el estudio para todos estos judíos dispersos, el estudio de la palabra del Señor Jesucristo y cómo empezó a crecer entonces la iglesia, no solamente en el pueblo de Israel, sino a dispersarse ya por otras regiones del mundo. Amén. Entonces, tanto en Palestina como en la diáspora hebrea, la política del rey Ptolomeo fue considerada estimable y conveniente por las autoridades. Ellos promovieron la traducción del resto de los libros bíblicos para el uso de los judíos helenizados. Amén. Después ampliamos este tema, este concepto. Escasamente versados en el idioma hebreo de sus antepasados, que era lo que le mencionaba. Hermano, ahí al lado usted tiene una línea de tiempo, amén, bíblica, donde usted puede ver, hermano, cuál libro se escribió, en qué periodo, pues usted lo tiene ahí. Y también va a encontrar ahí que está este periodo intertestamentario y habla un poco de la Septuaginta, las traducciones y todo lo que se desarrolló ahí, ¿verdad? Entonces ahí lo tiene usted a mano para que lo pueda ir viendo. Hermano, adicional a esto, y como parte de la historia, bueno, el proceso de traducción culminaba en Alejandría a finales del siglo segundo, como les decía, el 150 a.C., concluyó con los libros considerados sagrados e inspirados, pero también tradujeron algunos libros como Primera de Esdras, Sabiduría, Eclesiástico, que son los libros conocidos como canónicos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estos libros canónicos, como puede ver usted, la carta de Jeremías, que está contenida en el libro profético, el 1 y 2 de Macabeos y fragmentos de Esther. Hermano, los cuestionamientos que le mencionaba antes, en la historia, cuando hablaba de la historia de Aristeas, justamente le hacía referencia a esos cuestionamientos. Bueno, posterior a la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, yo le hablé en la tercera parte del tema del Talmud, de que había surgido un grupo que había tenido un problema con los romanos, amén, que habían sido considerados inclusive, habían sido llamados el primer grupo terrorista, ¿verdad? De la historia o registrado en la historia, porque mataban civiles. Pues ellos recuerden que culminan en una guerra con los romanos y destruyen el templo en el 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, volvieron a venir el judaísmo fariseo o rabínico, ¿ok? Y ellos dijeron que estos libros no se podían incorporar. ¿Por qué? Porque fueron libros tardíos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, primero que los consideraron de origen extranjero, es decir, no fueron escritos en pueblo de Israel, ¿ok? Entonces ellos dijeron, no es parte o no puede formar parte del texto bíblico, ¿ok? Y adicional a esto, ellos consideran a la época posterior a Esdras y Nehemías, este, como la culminación de la época de los profetas. Quiere decir que estos libros, que si usted lo ve ahí en el timeline, en la línea de tiempo que tiene usted ahí, hermano, estos libros se escribieron en el periodo intertestamentario. Entonces ellos dicen, ya ahí no hay posibilidad de incluirlo en la Biblia porque ya había culminado ese periodo de los profetas. Entonces, si usted ve el libro de Esther, inclusive, el libro de Esther, capítulo 10, esto solamente tiene 4 versículos, porque de la Biblia o de la Septuaginta se eliminó del versículo 4 al 16 que contenía y se eliminó un versículo adicional. Amén. Entonces, aparte de todos estos libros, claramente. Entonces, lo que yo quiero que usted vea, hermano, es cómo la historia también, ¿verdad? Tiene ahí por qué los libros canónicos no se incluyen.
porque claramente están fuera de los periodos proféticos. Y aparte no fueron considerados como el pueblo de Israel, sino fueron considerados de origen extranjero, para que usted tenga esa información ahí adicional. Entonces esto es parte de la historia que acuerpa y acompaña a la Septuaginta, ¿verdad? Ya acá, obviamente hay una relación en la época de Jesús. La Septuaginta era la versión conocida en los tiempos de Cristo. Para entonces había muchos hebreos en Palestina que ya no hablaban hebreo. Prueba de esto es la mayor parte del Nuevo Testamento cita las profecías del Antiguo Testamento tomadas de la Septuaginta. Hermano, inclusive hay gente que hoy, estudiosos, teólogos, que hoy consultan esas traducciones iniciales, hermano, porque es la traducción más antigua que hay, o sea, más cercana a lo que se escribió en los libros reales, hermano. Imagínense qué impresionante, ¿verdad? Poder hacer un estudio tan amplio de eso, ¿verdad? Debe ser algo increíble. Jesús, hermano, también le quita la autoridad. Recuerde, cuando hablamos del Talmud, Jesús viene y él le quita la autoridad a los fariseos, saduceos, a los escribas, ¿verdad? Y Jesús le da una autoridad a Pedro, ¿verdad? Pero también esto, según los estudiosos, va en referencia a lo que se incluiría y no se incluiría en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto lo puede ver usted en Mateo 16, 18, 19, donde dice, y todo aquello, permítame para buscárselo y leérselo, hermano, disculpe. Mateo 18, 19, nada más para leérselo textual, hermano, y quizá no decírselo mal, me disculpa que no lo tenía a mano. Dice, hermano, eh, Mateo 16, perdón, 18, 19, ya, ahora sí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermano. Entonces prácticamente él le da la batuta para que le empiece a hablar a el pueblo no hebreo, en este caso a los gentiles, ¿verdad? Y de ahí que la traducción llega hasta nosotros de la Biblia, ¿ok? Y la palabra del Señor Jesús, amén. Entonces, así es como empieza la nueva era cristiana y no con la de los rabinos, fariseos en el año del 90 después de Cristo. Es decir, prácticamente después de que se eliminan los textos canónicos, hermano, los fariseos en este caso pierden totalmente el auge, el poder, pierden ya su posición, si lo quiere ver así usted, hermano, y prácticamente quedan excluidos. Y todo queda en manos de quién? Del primero que empieza a llevar la palabra a los gentiles, que es Pedro, ¿verdad, hermano? Entonces, vea qué interesante esto. Y aparte, Pedro lo puede hacer también porque previo a esto ya había una traducción, ya todos tenían la Biblia, hermano. Ya tenían la Biblia en la traducción y en el texto, y eso desde el año 150 antes de Cristo. Entonces imagínense que ya habían estudiado, había gente de los gentiles o la gente que no era considerada del pueblo de Israel, que ya estudiaba la Biblia previo a esto, hermano. Claramente Pedro lo que empieza a hacer es a llevar ese mensaje de salvación, donde ya no solamente estaban el pueblo de Israel, sino ahora todos nosotros, ¿verdad? Que nos alcanza hasta el día de hoy. Por tanto os digo, y sigo leyendo ahí, que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a mi gente para que produzca los frutos de él. Eso lo puede ver en Mateo 21:43. Aquí es donde le habla a los fariseos y prácticamente ellos pierden el auge, hermano, como les digo, político, social, religioso, y se hace una estructura de distribución de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, según los historiadores, para que esto también usted lo tenga, ya no fue escrito en hebreo, hermano. Ya el Nuevo Testamento fue escrito en un texto judeo-griego, prácticamente que fue una versión heredada. Se dice que en tiempo de Jesús el hebreo, arameo, se hablaba hebreo, arameo y griego. El hebreo prácticamente ya era menos lo que se hablaba, siendo el que mayor fuerza tenía, el griego, ¿verdad? Que era donde se hablaba más, o lo conocían más.
hermano, para que usted vaya entendiendo cómo el Señor Jesucristo fue permitiendo, ¿verdad?, que se acomodaran la estructura, las cosas, hermano, para que cuando Él viniera, hermano, su palabra ya estaba dispersa. Ya había gente fuera del pueblo de Israel que ya estudiaba. Quizá los mismos judíos, pero yo estoy seguro que estos judíos fueron involucrándose en la cultura, amén, hermano, de donde estuvieran dispersos y enseñando la palabra del Señor Jesús. Vea qué importante, hermano. Y lo interesante es que el Señor Jesús, en tiempo del Señor Jesús, esa era la Biblia que posiblemente el Señor Jesús se topó, ¿verdad? Era prácticamente la traducción que existía, para que usted lo vea qué interesante. ¿Cuál fue la importancia? Bueno, claramente, hermano, la Septuaginta constituye una de las fuentes más importantes para adentrarse, en la antigüedad de los textos de la Sagrada Escritura, tal y como los conoció el Señor Jesucristo. Estos escritos fueron fundamentales para los cristianos, tanto de origen hebreo como gentil. La Septuaginta fue reconocida por la naciente iglesia y leída con la devoción reservada a la revelación de Dios. Hermano, prácticamente esta Septuaginta, si usted lo pone en la escala, es la primera traducción y prácticamente en las Biblias posteriores este, a esta, inclusive la nuestra, traducida al inglés, al español, al resto de idiomas, se hace tomando la referencia de la Septuaginta, para que usted entienda la importancia que tuvo esto y cómo se distribuyó a nivel mundial, ¿verdad? La Septuaginta, o en diminutivo, los 70, constituye la primera traducción de la ley mosaica, ¿sí?, de Moisés o Pentateuco, y de los profetas a un idioma distinto al hebreo, que era una lengua considerada sagrada por los fieles judíos. En los decenios posteriores se sumaron a la Septuaginta el resto de los otros escritos en hebreo antiguo o paleohebreo de la Biblia. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento citados por los evangelistas y apóstoles pertenecen a los 70, para que usted lo vea, hermano. Vea qué bonito es la importancia, hermano, que tuvo esto. Y también podemos entender tiempos, vea todo lo que en estos 400 años Dios preparó y permitió que sucediera, hermano, para que Él tuviera la venida y para que todo estuviera ya listo para poder hacer la dispersión de la iglesia, ¿verdad? Vea qué interesante, hermano, cómo entiende y cómo aprende uno con todo esto. Hermano, lindísimo el seguir aprendiendo. Por favor, si usted tiene alguna duda o consulta, hermano, no duden en investigar, vaya a la Biblia, a fuentes oficiales, hermano, eso sí, investigue, revise, busque imágenes, hermano, enamórese de aprender, hermano, de verdad que es una bendición, porque no solamente a nivel bíblico, hermano, está la información, sino que también qué fue lo que acompañó a al Señor Jesús en ese tiempo. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo sus problemas? Ya lo vimos. ¿Por qué nos explicaba hermano Iván la semana pasada los problemas que tenían samaritanos? Amén, con los samaritanos, hermano, y toda la información. Hermano, interesantísimo, porque entiende uno ya muchos de los criterios y conceptos que a nivel bíblico se hablaban, ¿verdad? Entonces, vea lo importante de la Septuaginta. Prácticamente podemos decir que esta fue la primera traducción y que esta traducción dio pie al resto de la traducción de la Biblia, porque prácticamente el hebreo estaba desapareciendo y ya no se estaba pudiendo heredar lo de la Biblia. Y esta traducción fue lo que hizo posible que la Biblia siguiera viva, hermano. Y adelante, hermano. Y obviamente haciendo crecer la iglesia ya con nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, hermano, enamórese de la palabra, enamórese de aprender más. Vea qué bonitas estas enseñanzas. Hay muchísima información que de pronto, hermano, no le menciono ni amplío. Trato de abarcar la mayor posibilidad, lo mayor posible, pero también quiero que sea de provecho, hermano, en el tiempo que tenemos para que usted pueda aprender, hermano. De verdad que de mi parte, pues aquí terminamos con la enseñanza de la Septuaginta. Dios me los bendiga, me los prospere, los tenga con cuidado y que tenga una muy bonita semana. Vamos a hacer una pequeña oración nada más de despedida, para que el Señor Jesucristo nos guarde y que Dios me lo bendiga. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por un día más acompañarnos, Señor Jesús. Oh Señor, por una enseñanza más, Señor, que sea de provecho a nuestro espíritu, de crecimiento espiritual, de comprensión de tu palabra, Señor, y que podamos seguir ampliando criterios, Señor, de cómo tú, Señor, y tus tiempos son perfectos, Señor, cómo tú preparas todo para que tu palabra sea cumplida. Gracias, mi Señor Jesús, por todo cuanto nos das. Amén y amén.
Dios me lo bendiga, mi hermano. Que pase una feliz semana.